Mira, la primera vez que yo vi SummerSlam, el recuerdo vago que yo tengo fue cuando el Guerrero le ganó a Ravishing Rick Rude el título intercontinental, Sí. que uno lo veía como, siempre el título intercontinental tú lo ves como que es el segundo lugar en la lucha libre. Y más en esa época. Pero en ese tiempo solamente habían 4 eventos al año. Sí. Que eran WrestleMania. Comenzaba el año con Royal Rumble. Claro, claro. Pero, ¿cómo inicia todo? En 1985 es el primer WrestleMania, que no era pago por ver, era circuito cerrado. ¿Qué quería decir circuito cerrado en esa época? Por ejemplo, se contrata un cine y ahí la gente paga entrada y ve el evento. Ya después WrestleMania 2, en 1986, fue el primer pago por evento. En el 87, entonces ellos crean Survivor Series, que fue un plan para fastidiar a la NWA, que tenía el mismo día Starrcade, que era su WrestleMania. Era para competir. Y después en el 88 debuta SummerSlam, este era el SummerSlam 35, y entonces después viene el Royal Rumble. Y esos eran los 4 El eventos. SummerSlam es más viejo que Royal Rumble. Por un año. Por Ok. un año. Y entonces esos eran los 4 eventos iniciales. Ya en los 90 ellos crean otros pay-per-views que le llamaban In Your House, que eran más baratos y eran de 2 horas, pero nunca llegaron a ser el nivel de los 4 principales. Ya después, cuando la lucha crece tanto, en el 98, que estaban ganando tanto dinero WWF de aquella época como WCW, entonces lo amplían y son 12 eventos de 3 horas al año que debutan en ese momento. Sí, pero eso para la competencia. Antes, durante la época dorada eran 4 al año. Claro, claro. 4 al año. Y era como que Royal Rumble, aunque eso fue no me acuerdo en qué año fue que pusieron que el ganador de Royal Rumble 93 con Yokozuna. Yokozuna cuando ganó se convirtió entonces en el retador número 1 para el título mundial en WrestleMania 9 de ese año, que fue contra Bret Hart. ¿Tú te acuerdas que fue cuando él le ganó, que le tiraron la sal, Mr. Fuji, y después entonces Hulk Hogan los reta y le gana a Yokozuna? Sí, le ganó ahí mismo, en la misma pelea. En cuestión de segundos. Sí, que... Clásico Hulk Hogan. Sí, pero eso es como... El invencible. Eso es como... A la gente no le gustó porque eso es como un Deus Ex Machina en el cine. Exacto. ¿Te entiendes? Entonces, el de Royal Rumble se convierte en retador, pasa el main event del año, es WrestleMania. Entonces, como que solo SummerSlam es para resolver los problemas que pasaron en WrestleMania. Muchísimas veces, y más que todo en la época de oro, pero en otras épocas también. Por ejemplo, tú recordarás que en 1994, WrestleMania 10, uno de los principales combates fue la primera lucha de escalera en pago por ver, que fue Shawn Michaels contra Razor Ramón, que era Scott Hall, pero con un personaje inspirado en Scarface. Esa fue la lucha del año para muchísima gente. Ellos siguieron siendo rivales y después... Duró varios años eso, yo creo. Sí, aunque ellos eran mejores amigos en vida real. O sea, Scott Hall, Kevin Nash, Triple H y Shawn Michaels eran lo que llamaban la clique. O sea, el de Click, sí. El clique que ellos manejaban y todo. Incluso algunos decían que el hecho de que Kevin Nash y Scott Hall se fueran a WCW era parte de un plan para que la clique dominara las dos principales empresas. Pero después ellos también pelearon en SummerSlam del 95 en otra lucha de escaleras. En el mismo 94, el primer combate de WrestleMania 10 fue Bret Hart contra Owen Hart, que en paz descanse. Sí. Y después ellos pelearon en SummerSlam de ese año. Es decir, las luchas continúan en ese sentido, a veces al revés. Por ejemplo, en SummerSlam del 2012 pelearon Brock Lesnar y Triple H. Y después ellos terminaron peleando en WrestleMania 29, que fue 2013, nuevamente Brock Lesnar y Triple H. Entonces hay una conexión. Sí, sí. No, y por ejemplo, eso tiene... No sé si tiene que ver mucho... El caso, ¿sabes? Conoce la racha de Undertaker. Sí, claro, claro. En WrestleMania. Pero mucha gente le ha ganado en SummerSlam. Sí. Entre ellos Stone Cold, muchísimos otros. Él es una de las personas que ha tenido más luchas en SummerSlam, porque imagínate, 3 décadas en WWF y luego WWE, pero en SummerSlam sí solía perder un poquito más frecuente. Entre ellos, uno de los eventos más vendidos de todos los tiempos, que fue justamente ese que mencioné, de Stone Cold y Undertaker, que fue en el Madison Square Garden, la casa de la WWE, y en aquel momento era cuando ya Austin se había vuelto la principal figura de la lucha. No de la WWF, sino de la lucha. Y finalmente destronaron a WCW, que venía dominando del 96 al 98. Sí, la era de la actitud. Tiene que ser Undertaker o Shawn Michaels. Creo cuál de los dos. Que es el más fiel a Vince. Probablemente Shawn. Sin embargo, ¿qué pasa? Shawn, a pesar de que nunca se fue a la competencia,
era una persona muy problemática. Sí, creo que son los únicos dos que nunca se fueron a la competencia, ni Shawn ni Undertaker. El tema es que Undertaker estaba primero en WCW. Él estuvo. Sí, de hecho. Bueno, pues entonces en ese caso es Shawn. Pero no con el personaje de Undertaker, sino que era el malvado Mark Calloway, que tenía como manager, entre otros, a Teddy Long, que después fue el general manager de SmackDown. Pero desde que estuvo en WWF, nunca salió, a pesar de que hubo muchos que hicieron los diversos crossovers. Sabemos que, por ejemplo, Hulk Hogan, después del 93, hizo primero Thunder in Paradise, la serie, que algunos la recordarán de Telecentro, que la pasaban. La del yate. La del yate. Era la época. Todo el mundo tenía un yate, un motor, un carro. Bueno, Hulk Hogan participó en eso. Como la serie se filmaba en estudios que eran de Turner, después él terminó en WCW. Pero imagínate, la franquicia de WWF, después en WCW. Bret Hart, con situaciones diversas, pero también terminó pasando para allá. Undertaker nunca se fue después de llegar. Su equivalente, y el sueño que tenemos mucho de ver finalmente como enfrentamiento, era Sting en WCW, que nunca fue a WWF hasta que ya WCW no existía, y no de inmediato, sino más de 10 años después. Porque entonces, en el caso, Sting viene siendo la persona más fiel a la marca WCW. Claro que sí, claro que sí. Sting, de hecho, siempre fue muy escéptico de WWF, de Vince en general. Y cuando llega, él está convencido de que no recibió el trato que merecía en su momento. Porque, por ejemplo, en WrestleMania peleó contra Triple H y, bueno, perdió contra Triple H. Y después, entonces, la lucha contra Seth Rollins, que lo termina lesionando. WWF dice, bueno, ya tú no puedes seguir luchando. Pero él sigue luchando el día de hoy en AEW, que es el, vamos a decir, que heredero espiritual de WCW, al punto de que se transmite en TNT. Exacto. Aunque aquí, obviamente, a WCW lo veíamos primero en Circuito Independencia y después en Telemicro. Sí. Ahí hubo un cambio raro porque estábamos acostumbrados... Circuito de Independencia y Telemicro era lo mismo. Sí, claro. Pero ahí estábamos acostumbrados a ver WWF y después como que de repente WWF lo tenemos en otro canal y aquí tenemos WCW. Claro. Antena Latina, cuando surge, pues ellos compran los derechos de transmisión de WWF y que debe haber sido de los programas de más rating en aquel momento. O sea, se paralizaba todo los sábados y domingos con SmackDown y con Raw específicamente. Y Telemicro quedó fue con WCW, todavía en una época de cierto éxito, pero ya después no competía del 2000 en adelante. Pero irónicamente, cuando WCW cierra, seguía teniendo una de las audiencias más altas del cable. Pero AOL Time Warner, que era la empresa matriz, después de la fusión... ¿Qué daban ellos después de eso? No, mira, yo sé... En sustitución de Raw, ¿qué ellos pusieron? Mira, en TNT más que todo transmitían juegos de básquetbol, todavía lo siguen haciendo. Pero TBS, que era el canal principal, ellos quisieron convertirlo más que todo en un canal de comedia. Al punto que el análisis que ellos hacían, y que quizás muchos amigos comediantes estarían en contra de ello, era que los fans de WCW, en vez de seguir el día entero, por lo menos varias horas en el canal, ponían WCW, veían WCW, se acababa el programa y cambiaban de canal. Entonces eso no era agradable para los patrocinadores, porque entendían, sí, perfecto, esto tiene rating, pero no va acorde con mi estrategia. Claro. Sabemos que en aquella época los canales de televisión iban cambiando de, por ejemplo, transmitir de todo. Tú podías poner un canal y tú ibas a ver drama, ibas a ver comedia, ibas a ver... Como son los canales aquí. Claro. Pero los canales americanos quisieron cambiar y decir, no, mira, yo quiero una audiencia que quizás sea menor, pero que sea más fiel, y eso le interesa más a los patrocinadores. Sí, porque tú tienes ahí la publicidad, tú la puedes ser enfocada a un target. Exacto. Entonces, tú me contabas ahorita volviendo a SummerSlam, de que ahora tenemos 2 eventos al año. Y si tú tienes todos esos eventos, claro, WrestleMania ya es la marca como evento, viene a ser como el Super Bowl de la lucha. Sí. Pero, ¿qué le da importancia a SummerSlam entonces? SummerSlam... ¿Qué tiene de importancia si yo tengo como quiera todos los meses un evento importante? SummerSlam, que al ser uno de los 4 originales más populares y el que WWE siempre ha querido promover como el WrestleMania del verano, a pesar de que si tú le preguntas a muchos fans, prefieren el Royal Rumble por el significado de tu ver... No, y que si tú vas a ver todos los luchadores en una sola pelea. ¿Sí? Claro, y sorpresa, tú nunca sabes qué va a pasar ahí, pero WWE siempre ha considerado a SummerSlam su evento principal, por eso lo han llevado incluso tantas veces al Madison Square Garden, y de hecho le dan una gran promoción. Mira que este SummerSlam reciente fue en el estadio Ford Field de Detroit, con casi 60,000 personas, eran 59,000 personas. La audiencia recordará, por ejemplo, que WrestleMania 23 fue ahí mismo en Ford Field, que es Detroit. ¿Y por qué se conoce Detroit?
por la industria automotriz. Sí, claro. Tú recuerdas que en ese WrestleMania, que fue Shawn Michaels contra John Cena, es que John Cena llega en el Mustang, específicamente. Sí. Claro, sabemos que probablemente no lo estaba manejando él, pero fue una buena producción. Que de hecho, el equipo de producción de WWE para mí es de los mejores del mundo, porque si tú y yo vamos a pelear, ellos lo producen, el promo, de forma tal de que la gente entiende que lo más importante que va a ver en su vida esa semana es ver nuestra pelea. Sí. O sea, los invito a que vean cualquier video. Sí. Pero, por ejemplo, ahora, este año fue ahí. ¿Y cuál era el atractivo? Claro. El atractivo principal era una diversidad de luchas. Por ejemplo, una de las principales historias que hay en este momento en la lucha libre es la historia de The Bloodline, que encabeza Roman Reigns con sus primos, que son samoanos, pero en un momento también Sami Zayn, que no es primo de él ni es samoano. Ha sido una historia muy bien narrada, muy bien estructurada. Y después de que se rompió una parte de The Bloodline, cuando él se pelea con los Usos, que son los hijos de Rikishi, a quien algunos recordarán sí, claro, de aquella época de oro. Entonces, el evento estelar, Roman Reigns contra Jey Uso. Roman Reigns, que llevaba en ese momento 1070 días como campeón. Solamente 3 personas están por encima de él como campeones más longevos en la historia de la WWE, que son Pedro Morales, el puertorriqueño, sí, Hulk Hogan en su primer título, que fueron 4 años, y Bruno Sammartino con el récord irrompible de 7 años. Ahora mismo está peleando Roman Reigns por romper el récord de Pedro Morales. Entonces era Roman Reigns contra Jey Uso. Y si algunos no han visto qué pasó. Pero tú como fanático, ¿hasta qué punto eso es atractivo en la lucha? Que tú veas que un tipo no pierde. Eso hace más atractivo el momento en que pierde. Obviamente eso fue cambiando. Porque como la racha de Goldberg, por ejemplo. Sí, la racha de Goldberg. Que, por ejemplo, tú sabes que mucha gente se molestó de manera retrospectiva por la manera en que Kevin Nash manejó ese título. Recordaremos que se lo entregó a Hulk Hogan sin siquiera pelear. Pero tú vas al video ahora mismo, entra a YouTube y busca el momento final de esa lucha de Starrcade 1998 y tú vas a ver que cuando Kevin Nash le hace el powerbomb a Goldberg y lo plancha, el público se vuelve loco porque era después de 173 victorias de Goldberg. El tema es que la historia después no sirvió, porque todo depende de cómo tú haces la narrativa en ese momento. En el caso de Brock Lesnar, cuando le termina la racha al Undertaker, la historia fue mejor manejada porque después Brock Lesnar pasó a ser el tipo, pasó a ser la figura, entonces claro, le sirvió para ello. Pero Nash le entregó el título a Hulk Hogan, ahí fue que fracasó. Obviamente el público es menos paciente hoy que lo que era en la época de Bruno Sammartino, y por eso, tú recuerdas, mira, 1999, que es cuando WWF ya aquí pasa... No, en el caso de Bruno Sammartino, con ese tiempo, la lucha no era tan mediática como ahora. Era una vez al mes, en Madison Square Garden. Exactamente, sí. Claro, pero en el 99, tú recuerdas, a inicio de año, Mankind le quita el título a La Roca. Después La Roca se lo quita a Mankind. Después Mankind se lo quita a La Roca. Es lo que te digo, en ese trajín, cuando la historia es así, que tú ves que fulano fulano le ganó en WrestleMania, pero después viene SummerSlam y le gana. Pero tú ves ahora como que Roman Reigns es el tipo que no pierde. Claro, pero eso hace que el público se involucre mucho más viendo algo distinto. Porque cuando comenzaron a cambiar mucho los títulos, era distinto a los campeones interminables de antes. Entonces es más que todo un tema de cómo tú atraes más al público en ese orden. Vale la pena recordar que cuando aquí vino WWE, la única vez que ha venido hasta ahora, sí, que fue 2006, era un house show de SmackDown, era promoviendo a SummerSlam. El house show era dentro del tour que llamaban el evento más grande del verano. Que ahí estuvieron, por ejemplo, Rey Mysterio y Booker T, que después pelearon en SummerSlam. Y para mí uno de los eventos más impactantes de mi vida. Porque, por ejemplo, uno creció viendo esto en televisión. Uno reaccionaba muchísimo frente a la televisión. Pero cuando el Undertaker salió aquí, en Santo Domingo, que suena el primer campanazo. ¿Y lo hicieron igual? Sí. Sí, no, claro. O sea, suena el primer campanazo, se apagan las luces, comienza a salir el humo y sale el Undertaker. Yo sentía el piso temblando, literalmente. Que fue Undertaker contra Mark Henry y Gran Khali. Una cosa increíble. Todo el que fue ahí te lo puedo decir. Pelearon los 3 puntos. Era lucha de desventaja. Mark Henry y Gran Khali contra el Undertaker. Y ganó el Undertaker. Amarró al Gran Khali contra las cuerdas. Y le hizo fue el chokeslam a Mark Henry. No lo podía levantar quizá necesariamente para... Yo creo que ni siquiera en un juego de baloncesto aquí la gente había visto 3 hombres grandes juntos en ese escenario. Sí. Señor, 3 hombres de ese tamaño, diga. Señor, el Gran Khali.
Ahí, Por o sea, eso ven. una bestia gigante. O sea, Sí, no, y Mark Henry. Sí. No, y Mark Henry, que además, o sea, grande, pero rápido, entonces. Y corriendo de un lado pesado. a otro. Y el Undertaker lo trayó. Ahí, eso fue algo sin igual. Yo no dormí 2 días antes en anticipación y cuando finalmente logré ver al Undertaker aquí en mi país, o sea, fue una cosa increíble. Ojalá en algún momento pueda retornar WWE, pero necesitamos mejores infraestructuras deportivas, que es lo que pasa, por ejemplo, con NBA. NBA la última vez que vino fue 2003. En aquel momento, que fue Miami Heat contra Minnesota Timberwolves, sí. que estaba Luis Felipe López en ese Minnesota, momento. sí. Ahora sí lo que vamos a tener, que es algo bien interesante, vienen los Trotamundos de Harlem, que también es No, un gran yo lo vi espectáculo. aquí. Yo los vi aquí. Claro, claro. Hace como 10 años yo creo que vinieron. Claro, pero NBA desde el 2003 no lo hemos podido ver. Y eso fue un gran evento en aquel momento. Porque, claro, no era el Miami Heat con Shaquille, No. pero Miami, con todo el impacto cultural que tiene en nuestro país, fue grande. Esperemos tener mejores infraestructuras que permitan tener más eventos. Cuando tenía la entrevista con, que no sé si fue con The Marlin o fue con Lord Hackes, yo le decía que, ok, Roman Reigns tiene su racha, todos los títulos ahora mismo, pero él no ha incidido tanto como personaje en la cultura pop como eran los otros luchadores. Claro. Ni como Austin, ni como La Roca, ni como Goldberg, ni como Hulk Hogan. Es un campeón que, ok, es el campeón para los que son amantes de la lucha, pero fuera de la lucha no tiene un impacto. Eso es una gran diferencia. Incluso, mira, te cuento. Yo comencé a ver WCW y WWF por el impacto cultural que estaban teniendo de diversas maneras. Por ejemplo, Bash at the Beach, 1998. Recordaremos que el evento estelar fue una lucha en pareja en la que estaban Karl Malone y que estaban Dennis Rodman. A mí me gustaba el básquet y yo pienso, bueno, déjame darle un chance a esto. Ya yo era fan de la lucha de Jack Veneno, Sí. que en ese momento era Rap Stance Promotions, Sí. pero ese impacto cultural de la NWO, incluso quienes vieron el documental The Last Dance de Michael Jordan, recuerdan que Dennis Rodman se calentó Sí, porque faltó a práctica para ir a Nitro Sí. de WCW. Entonces ese impacto cultural, en ese momento Dennis Rodman, de lo más grande que había y participaba en la lucha, atraía. Yo comencé a ver WWF porque si algunos se acuerdan de en MTV Celebrity Deathmatch, que eran las luchas de masilla, Stone Cold era un personaje narrador. Y entonces yo comencé a darle el chance a WWF. John Cena, a pesar de que nunca al nivel de La Roca ni de Austin, también tiene un impacto cultural que incluso le ha permitido ser hoy en día Actor. un actor. La película principal en Netflix la semana pasada era John Cena y Jackie Chan. Sí. ¿Quién hubiera imaginado? No, y la serie esta de Peacemaker. Sí, claro, Peacemaker, en diversas. O sea, ha podido capitalizar eso. Roman Reigns todavía no. Sin embargo, las ganancias que está teniendo WWE en este momento son récord. Porque también está todo más monetizado de lo que estaba en otra época. Porque, por ejemplo, anteriormente estábamos hablando de los eventos pago por ver. Tú tenías que comprar cada evento. Por ejemplo, en la perspectiva americana, aquí por los derechos de transmisión, no era pagándolo. Cada evento costaba... Sí, pero aquí no se transmitía en vivo. No, la semana después. Diferido, sí. E inicialmente 3 meses después. Sí. Ya después fue una semana. Pero entonces cada evento en Estados Unidos costaba 20, 30, 40, 50 dólares. Y claro, costaba más, pero tú tenías que esforzarte muchísimo que la gente lo comprara. Ahora con Peacock y anteriormente con el Network, eso es 9 dólares, pero es más gente pagando 9 dólares. Entonces, para tú lograr... Pico está disponible aquí. No, todavía no está disponible aquí. Aquí sigue siendo el Network. Ellos le vendieron los derechos del Network a Peacock, que es de NBC, la cadena tradicional de Estados Unidos, y ahí ellos transmiten eso. Por eso muchos vieron que en WrestleMania este año, uno de los invitados era el que interpreta al nuevo Will Smith en la serie drama del Príncipe del Rap. Sí, una... A mí me gusta. Ahora, es más dramática de la cuenta. Claro, pues... Pues yo veo al que interpreta que el tío Phil, este tipo así tan serio, golpeando la mesa, ya, coño. Disculpa el lenguaje. Sí, porque pasó de una comedia familiar, de un sitcom a una cosa... Tú sientes que es Scarface que tú estás viendo. Muy seria. Pero a mí me Pero- gustó. Ahora que tú me mencionas lo de Pico, digo, contale, porque yo he visto muchos documentales, porque lo he visto en Stars y cosas, que lo he conseguido. De vaina de Pico, por ejemplo, el de Ric Flair que me encantó. Pero te iba a preguntar si funcionaba aquí. Entonces, Con un VPN. tiene la gente que pone un VPN, le instala, la paga y ve todo en vivo, todos los eventos en vivo.
No necesariamente los en vivo, o sea, todos, porque los pago por ver, que eran anteriormente, ahora le llaman eventos premium. Eso sí. Pero, por ejemplo, Raw y SmackDown tienen contratos Con la network. con otras cadenas. Y de hecho, una de las principales ganancias que tienen hoy en día en el mundo del entretenimiento. ¿Tú ves Raw en streaming? ¿Cómo lo ves? No, Raw tiene que ser después. Sí. Pero para verlo en vivo, tiene que ser en USA Network. Claro. Y SmackDown es en Fox. Y esos son contratos. Tiene que verlo por cable, sí. Pues son contratos multimillonarios, porque hoy en día, como se ha transformado el negocio del entretenimiento, de las pocas cosas que la gente ve en vivo son los deportes o el entretenimiento deportivo. Por eso tú ves esos contratos de ESPN, de Fox, que pagan un dineral gigante. O sea, tú transmitir la NBA, NFL, que es el que más ratings tiene, y MLB tiene más ratings que NBA. Pero eso a veces es digno de análisis, porque, por ejemplo, NBA en cable tiene menos ratings que MLB y NFL, pero en redes sociales, NBA tiene mayor alcance. ¿Por qué pasa eso? Los fanáticos de NBA suelen ser un poquito más jóvenes. Sí. Entonces quizás no se sientan a ver en el cable, pero son de la gente que están guerreando ahí en Twitter o guerreando en cualquier otra red. Sí, y más diversidad, porque quizás en otros deportes está más suscrito a la geografía. Sí. Dígase, a los fanáticos de Nueva York, los fanáticos de Los Ángeles. Sí. En el caso de la lucha, me interesa mucho eso de cómo se maneja ahora, porque tú hablabas primero del circuito cerrado, el pay-per-view, pero ahora sí la gente tiene un acceso, una paga mensual, una cuota, ve todos los eventos. Sí, que yo la pago. Y no solamente que ve todos los eventos, sino que tú tienes la videoteca interminable que adquirió a lo largo de los años Vince McMahon. Una persona que yo creo que es digna de una película. Sí, yo creo que el día que ya no exista Vince o que ya esté retirado, creo que el cine va a aprovechar para... Y tiene que ser sin participación de WWE, porque la mejor película sobre Vince McMahon es la que diga la verdad. Y es muy cuesta arriba que si él participa, digan la verdad. Porque piensa en cualquier película sobre un millonario exitoso. Y, por ejemplo, vamos al Social Network. Zuckerberg engañó a Eduardo Saverin. Sí. Lo traicionó. No, por eso me gusta la serie de Winning Time. Sí, claro. O sea... Que si tú dices que, bueno, los dueños de los Lakers no están de acuerdo con la serie, pues es probable que esa sea la verdad. Exacto. Sí. Es probable que esa sea la verdad. ¿Tú te acuerdas cuando en la pandemia Donald Trump anunció una comisión de dueños de equipos deportivos, incluyó a Vince McMahon, sobre cómo iban a reactivar los eventos en vivo? Y tú veías uno por uno a todos los dueños, todos los empresarios hablando, y tú te preguntabas, ¿cuál es más villano de esto? Tú difícilmente llegas a ese nivel de éxito sin fastidiar a uno que a otro. Sí, no, de una tasa de rechazo también. Pero en el caso de Vince hay que reconocer que el tipo es un genio. Claro. Vince es el tipo. El tipo, definitivamente. Y de hecho, mucha gente cree que él heredó la compañía. Él era un hijo fuera de la casa de Vince McMahon padre. Y él cuando niño era Vince Lipton. Pero la esposa de su papá fue la que insistió en que no, que él tenía que reconectarse con su hijo Vinny. Después él lo incluye, lo tenía como narrador. Y Vince compró la WWF y la llevó a otro nivel, porque WWF era regional. Eso era Nueva York, Filadelfia, Boston y New Jersey. ¿Sabes qué? Ahora, por ejemplo, en esta época, en el caso mío, yo comencé a ver lucha cuando yo tenía como 4 o 5 años. Y era un tiempo donde había una ignorancia tal de cómo funciona el negocio. Hoy en día todo el mundo sabe cómo funciona el negocio y quienes son fanáticos de la lucha lo disfrutan igual. Igualito. Lo disfrutan igual. Pero en aquel tiempo estaba la ignorancia de que tú veías a Vince como narrador y tú tenías la mínima idea de que el tipo tenía que ver con el negocio. Tú jurabas que él era un empleado más de ahí. Uh-huh. De hecho, pasó algo chistoso y es que en una ocasión, como WWF se transmitía era por NBC, y mejor dicho por Universal, que es parte de la familia Universal NBC en aquel momento, ellos hicieron un evento de copromoción con el show de David Letterman en su época. Y entonces David Letterman tenía a Vince McMahon haciendo entrevistas ahí y él pensaba que era un empleado de la lucha. Y a él le gustó tanto el carisma de ese entrevistador que le dijo, hermano, ¿cuánto que te están pagando allá? Dime que yo te traigo para acá. Dije, no, yo soy el dueño. Mano, yo tengo más cuarto que la mayoría de la gente que tú ves. Yo puedo comprarte a ti el programa. Kevin se volvió billonario cuando llevó pública a la WWF en 1999. Claro, eso ha bajado y subido dependiendo de las acciones, pero Vince es multimillonario.
Bueno, voy a aprovechar que tú, aparte de ser, yo te conozco como fanático de la lucha, fanático de la música urbana y de mucho de la cultura pop, pero también un hombre de política. Claro. ¿Qué tan conveniente y, digamos así, sí, favorable fue para Donald Trump inmiscuirse en el tema de la lucha libre? Que Trump está involucrado con la lucha desde mucho antes de lo que la gente se imagina. Porque muchos piensan que fue desde WrestleMania 23, cuando la batalla de los billonarios, que entonces afeitaron la cabeza de Vince. Estaba Turner y, bueno, sí, Vince, Turner y Donald Trump. Pero él había sido anfitrión de WrestleMania 4 y 5 en Trump Plaza, en Nueva Jersey. Trump y Vince son muy amigos y todo giraba en torno a la presencia en cultura popular de Trump. Sí. Porque incluso hay muchas recopilaciones en YouTube que resaltan cómo él salía, por ejemplo, en Tiny Toons, en Home Alone. No, y todavía para el tema de su campaña presidencial utilizó a Comedy Central. Claro. Fue anfitrión en Saturday Night Live de diversas maneras. Incluso hay muchos que dicen que la campaña surge de Comedy Central. Porque en aquel momento que fue... que ahí fue que él anunció la primera vez. Pero dicen que fue porque en el roast le dolió tanto lo que le estaban relajando los otros, que él como que quiso mandarlos al carajo de esa manera y de ahí surgió. Yo creo que todo contribuyó. En ese orden, él está en el Salón de la Fama de la WWE, llevado en el 2013. Fue WrestleMania 29. Y, de hecho, él tuvo como funcionaria a Linda McMahon, la esposa de Vince, que era la encargada de MIPYMES en el gobierno de Donald Trump. Pero cuando lo elevan al Salón de la Fama, ¿por qué? Por haber sido anfitrión en 2 ocasiones de WrestleMania y después de eso haber sido partícipe en WrestleMania 23. Y la cercanía con Vince en aquel momento es parte de las inclusiones que son más que todo... honoríficas. Simbólicas. Simbólicas, sí. Mira, Arnold Schwarzenegger está en el Salón de la Fama de WWE. Que es político también. Claro, fue gobernador republicano también de California. Pero Arnold Schwarzenegger siempre fue fan de Bruno Sammartino. Hay muchas fotos en ese sentido, porque imagínate, el que era bodybuilder en los años 70 y 80 tenía muchas veces como modelo a seguir a los luchadores. Y uno recordará que cuando Schwarzenegger estaba promoviendo la película aquella, Al final de los días, en el 99, la época del I2K, todo el mundo entendía que se iba a acabar el mundo, muchos pensaban aquello. Él fue a SmackDown, que fue cuando le dio el silletazo a Triple H. Entonces, es parte del tema de, vamos a decir que las celebridades, Drew Carey, que estuvo en Royal Rumble del 2001, porque en aquel momento le estaba promoviendo su pago por ver, que era una recopilación de stand-ups que había hecho. Y fue donde el rey del pago por ver, que era en ese momento Vince McMahon. Él definió el negocio del pago por ver, incluso por encima del boxeo. Aunque las peleas grandes de boxeo vendían más, pero Vince fue el que innovó en el sentido de que esto es lo que más dinero nos deja. Ok, fuera de Estados Unidos, ¿cuáles políticos se han involucrado con la lucha? Bueno, Antonio Inoki, una leyenda de la lucha libre japonesa. Él fue legislador en Japón. La razón por la que me estoy riendo es porque uno de los ataques especiales de Antonio Inoki antes de ganar las peleas era un bofetón que él le daba a los otros. El tema es que entonces él se volvió tan legendario en Japón que a veces él estaba caminando por la calle y se le acercaba a un fanático y le decía Inoki, TMM. Y él le daba una galleta y después la persona lo que le daba era la gracias Inoki-sama. Sí. Si uno conoce el lenguaje un poquito de honor japonés, sabe que está san y después sama, que es lo más alto que puede haber. Al punto que después él quiso sacarle dinero a ese tema. Bueno, ¿ustedes quieren que yo les dé galletas? Pues vamos a darle galletas. Entonces la gente pagaba entradas para hacer fila y recibir una galleta de Antonio Inoki. Y por ejemplo, en países que para mí uno de los países más fanáticos de la lucha libre es México. Claro. Y en México ningún político la ha usado. No, claro. Bueno, de hecho, la semana pasada la candidata del Partido de Acción Nacional, Gálvez, estuvo en la lucha libre mexicana ahí participando. Por ejemplo, Místico, que hoy en día es más conocido como Carístico, ha salido en varios spots de lucha libre. En el caso puertorriqueño, que también es muy fan de la lucha, ahí hemos visto que, por ejemplo, Chiqui Star en algún momento estuvo involucrado con el Partido Nuevo Progresista. También sabemos que Carlitos Colón, que es el Jack Veneno de Puerto Rico. Sí. ¿Fue candidato? No candidato, pero siempre muy partícipe en las iniciativas independentistas. Incluso las historias de lucha de Carlitos Colón siempre era Carlitos contra el americano. En todo momento. Ahí porque, de hecho, tuvo claro, sí. En Puerto Rico siempre el tema patriótico es parte del atractivo. Claro. Y si tú recuerdas... Y si tú recuerdas SummerSlam de 1999,
En aquel momento, el evento estelar fue Stone Cold contra Mankind, contra Triple H. El árbitro especial fue Jesse Ventura, Jesse el Cuerpo Ventura, que era en ese momento gobernador de Minnesota. Jesse Ventura, que había sido luchador y narrador de WWF y WCW. De hecho, la frase famosa, que no es de él, pero él la pronuncia de una manera muy dramática, cuando en WrestleMania 3 se enfrentan Hulk Hogan y André el Gigante, él es el que dice: el objeto imparable choca con el objeto inamovible. Y él era después el gobernador en ese orden. Abraham Lincoln era luchador. O sea, obviamente no en WCW, pero Abraham Lincoln participaba mucho en lo que era la lucha de aquel momento en el siglo XIX. Que en ese tiempo era lucha olímpica o... Era más que todo olímpica, porque de hecho la manera en que evoluciona de ser un evento de competencia legítima a predeterminado es porque se dan cuenta que tú puedes manejar mejor las historias de esa forma. Incluso vamos a compararlo con la UFC. Vamos a hablar de Ronda Rousey y de Conor McGregor. En el momento en que ellos estaban en la cima gigante, noqueando y derrotando gente a diestra y a siniestra, lo ideal hubiera sido que ellos se mantuvieran como esa figura. ¿Pero qué le pasó a Ronda Rousey? Una patada en la cara y noqueada. Y ya después no pudo seguir. Eso fue una pérdida de dinero, porque no siempre el que te gana es el más taquillero. Lo mismo pasó con Conor McGregor. No, pasa en el boxeo. No necesariamente el que gana es el que más dinero gana. Bueno, miren Buster Douglas contra Mike Tyson. Lo ideal hubiera sido que Mike Tyson se mantuviera. Pero entonces Douglas lo noqueó en aquel momento. Hay una leyenda urbana que dice que fue que Mike Tyson se bebió la película, estaba comiendo demasiado en aquel momento. Y que no le ganó a tiempo, porque Mike Tyson está acostumbrado a ganar en los primeros rounds. Claro. De hecho, por eso hay una película que a mí me gusta muchísimo, que es una parodia, que dice: mira, estamos perdiendo mucho dinero porque la gente paga un buen capital para ir a Las Vegas o para ver el evento en televisión, y las peleas se están acabando. Duran un round. El primer round. Y entonces esa película se llama The Great White Hype, y que habla sobre cómo los promotores inventan un retador para un boxeador que está inspirado en Mike Tyson, y entonces de esa manera poder ganar más dinero. El tema es que entonces, en un momento, esto es un spoiler, yo no creo que la mayoría van a ver la película, aunque sí es muy buena, pero déjame tirar el spoiler, aunque me banen después. Llega un momento en que el tipo que están promoviendo, como que es el que va a lograr llegar al final, él se cree la película, yo le puedo noquear al campeón. Y le dicen: no, tú no vas a noquear al campeón. No. Esto lo estamos vendiendo, pero te van a noquear igualito. Y eso es parte del negocio, es la diferencia. Exacto. O sea, que con todo lo de la palabra legítimo, mucha gente ve la lucha como algo ilegítimo por el hecho de que hay una narrativa que ya está predeterminada. Pero el boxeo, que uno lo ve como legítimo, también muchas veces tiene de forma mafiosa ese tipo de narrativa. Es ilegal, incluso. Es ilegal, pero es la que más pasa, porque los promotores manejan esa vaina. Mira, yo una vez fui a una cartelera aquí. Tengo que decirlo. Yo fui a una cartelera donde estaban peleando dos, obviamente. Y entonces se acaba la pelea. Uno le había dado tan duro al otro que cuando termina el combate y suena la campana, el tipo cae colapsado. O sea, ya después de que se acabó la pelea, buscan la camilla, comienzan a intentar revivirlo y se lo llevan en ambulancia. Y tú piensas: wow, pero imagínate, o sea, acabó con él. Y después entonces el presentador lee las puntuaciones y dice: empate. Y el tipo entonces, el que le dio al otro... dañó la vaina, vos. El tipo le quería entrar a los jueces. Se lo llevaron en camilla al otro y lo vieron empate. Pero eso es ilegal. Y es por eso que Vince gastó muchísimo dinero para acuñar el término entretenimiento deportivo. Eso le sirvió para no tener que pagarle dinero a las comisiones deportivas de cada lugar al que iba en Estados Unidos. Y es por eso que ellos, de hecho, se alejaron de aquello de que era como que más picarle el ojo. Y miren, ustedes saben que esto es predeterminado. Es decir, esto es predeterminado. Para terminar la parte que te preguntaba de la política. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, sí tuvimos... Ya Veneno fue candidato. A síndico en el 2006 por el BIS. Fue candidato a síndico. Y había muchos políticos que eran fanáticos de la lucha, ¿no? Claro. Por ejemplo, el caso de Peña Gómez. Sí. El mismo caso de Landito Jorge Mera, que... Yo siempre lo recuerdo que él fue que le entregó el título a Ya Veneno cuando rifle. Una de las mejores conversaciones que tuve con Orlandito Jorge Mera fue precisamente... Estábamos los dos en una misma emisora. Él le tocaba primero, a mí después. Y él obviamente estaba muy sobrecargado con algunos temas que tenía en ese momento. Él era secretario general del PRD de aquella época. Y yo le digo: ¿y cómo fue conocer a Ric Flair? Y él dejó lo que tenía en la mano y dice: eso fue lo más grande.
El hombre, No, imagínate, pues, era un niño prácticamente en ese tiempo. por eso era que le decían Orlandito. Sí. Porque él debuta en la vida pública ya siendo, vamos a decir, adolescente. Sí. Pero sí, de hecho, él fue que le entregó el título a Jack Veneno en aquella pelea con Ric Flair, que cambió el negocio. Obviamente tú tuviste recientemente pues, una participación en la que abordan sobre qué tan bueno eso fue a la larga para el negocio, pero ha sido probablemente el evento más impactante de la lucha libre local. O sea, el campeón del mundo, Ric Flair, vino en aquel momento. No, y yo creo que ha sido de los momentos más memorables, si lo incluimos como deporte, del deporte que se ha vivido en una arena en República Dominicana. Claro que sí, claro que sí. Solamente quizás victorias de baloncesto contra Puerto Rico han igualado a ese evento. Que qué bueno que mencionas las ocasiones en que ha habido eventos grandes de básquetbol entre Puerto Rico y República Dominicana, porque eso lo aprovechó Carlitos Colón en Puerto Rico para lo que fue su rivalidad con el Bronco número 1. Porque eso se veía en las canchas. Y obviamente una mente de negocios piensa, bueno, se lo podemos llevar a la lucha. Entonces el macho dominicano de 7 suelas, Sí. como se refería Ramón Álvarez, mejor conocido como Bronco. Bronco, pues entonces irritaba al público boricua, pero eso era dinero, y en dólares. Claro, claro. No, y él me contó en la entrevista que él decidió, fue una cuestión de negocio que él decidió, digo, bueno, vamos a aprovechar esto. Porque si estaban todos del mismo lado, como que no tenía mucho sentido. Claro, porque... Dijo, yo me voy a convertir en rudo y esto va a tener más sazón. Claro. Pero mira que hoy es recordado como uno de los luchadores que mejor micrófono ha tenido en Puerto Rico, porque también él utilizó el lenguaje dominicano para darle tirria a los boricuas. Cuando él decía, mentira del diablo. Mentira del diablo, exactamente. que en Puerto Rico se hizo famoso por él. Claro. Esa frase. Sí. Y es una persona que contribuyó muchísimo. Incluso tiene varios amigos muy importantes en lo que es la WWE. Kane, a quien tuve el honor de conocer, el alcalde, Glenn Jacobs. Otro que es político. Sí. Glenn Jacobs, que es el alcalde en Tennessee, me dijo, mira, yo cuando aprendí a luchar de verdad fue con el Bronco, cuando estuve en San Juan. Y me contó Kane en ese momento, y lamentablemente no puedo conseguir imágenes, de que él llegó a luchar en República Dominicana en un intercambio, no como Kane, sino como Doomsday. Que eso debe haber sido un gran espectáculo, tomando en cuenta... No, el tamaño del tipo. El tamaño del tipo, en ese orden. Pero sí, Kane es alcalde republicano del condado en Tennessee. Wow. Uh-huh. Ya podrán imaginarse, no tire basuras o se la va a ver con el alcalde. No, pero me gustó hablar del tema de la política. Me sorprende que en México no fuera tanto así, de que yo esperaba, no tengo el dato, puede que ahorita lo tengamos, de que sí ha habido luchadores que luego hayan incursionado en la política. Más que todo desde el punto de vista de apoyar candidatos. Porque en México tiene un impacto tan grande. Bueno, de que incluso... No recuerdo cómo era que se llamaba el luchador. Había uno que era sacerdote. Sí. Fray Tormenta, creo que era. Efectivamente, sí. Y bueno, que incluso él tenía su vida normal de presbítero y también era luchador. Claro, que eso también inspiró en gran medida a lo que terminó siendo Nacho Libre. Nacho Libre, exactamente. En varios órdenes. Pero no, más que todo han participado en campañas, no necesariamente como candidatos. Lo mismo con alguno que otro actor, por ejemplo, que han logrado entrar, pero no han tenido la misma participación como ha sido en Japón, como ha sido en Estados Unidos. No, y quizá no fueron más... Yo creo que en México no fueron más populares en el tema de la actuación como ha sido en Estados Unidos por el hecho de la máscara. También, ese es el tema, un poquito más difícil y tomando en cuenta todo lo que la máscara simboliza en México. Volviendo a SummerSlam, 2002 fue la primera vez que Rey Mysterio, que le quitaron el Junior, luchó en un evento pago por ver de WWE de aquella época. Y recordarán los fans de WCW que él había perdido la máscara contra Kevin Nash en el 99. Entonces Rey Mysterio, para poder seguir luchando con máscara, porque obviamente Vince con la mentalidad de negocio dice, mira, con esa cara de niño nosotros no vamos a hacer negocio contigo. Ahora, con la máscara, claro, vamos a vender mucha mercancía. Ponte esa vaina. Pero él tenía que ir ante la Comisión de Lucha y Bots de México para pedirle la salvedad de utilizar la máscara. Y entonces él regresa. Pero si él era luchador de WCW, por ejemplo, sí. ¿Qué vínculo tiene él todavía con la lucha de México? O sea, que tiene que pedirle permiso. Simbólico. Porque para volver entonces a México, que al fin y al cabo la misticidad que eso traía, pues él quería hacerlo de esa manera. Porque incluso le había tenido una experiencia. Él perdió la máscara
en Super Bowl 9 de 1999, que fue en una lucha de Rey Mysterio y Conan contra Kevin Nash y Scott Hall, y se suponía que la semana siguiente le iba a perder en México. Pero ya los mexicanos lo habían visto. Era una lucha contra Psicosis, que es uno de sus mejores amigos en vida real. Ah, ok. Era que él iba a pelear él seguía peleando en México. Seguía peleando en México de vez en cuando, pero el público comenzó a tirarle basura en aquel momento porque entendían que algo tan importante como la máscara, al perderla en Estados Unidos, era un bandido. Pero entonces Psicosis, de manera rindiéndole tributo a su amigo, se quitó su máscara y se la pasó a Rey Mysterio diciendo, este es el de nosotros. Y el público ahí sí como que se calmó un poco. Entonces él quiso pedirle permiso a la Comisión de Lucha y Bots para que cuando retornaran a México, entonces no fuera algo que resultase como violación a la comisión. Y de hecho, cuando volvió WWE a México en el 2005 específicamente, él volvió con la máscara, que había perdido también en México. Psicosis, que después uno recordará que era el que tenía la peluca junto con la máscara y los cuernos. Después cambió al personaje de Nacho el Millonario, o Nicho el Millonario mejor, inspirado en la novela aquella famosa del Premio Mayor, Huicho. Huicho, sí. Pero la máscara es puro de México. Aquí se usaba mucho la máscara y en Puerto Rico, pero en Estados Unidos a Vince nunca le gustó. No, nunca les gustó y de hecho... Sí, bueno, a la WWF nunca le gustó. No, y de hecho el Madison Square Garden no permitía luchadores enmascarados en aquella época. El Madison Square Garden, que se vive la película de ser la arena más prestigiosa del mundo, al punto que tú, siendo conocedor de lo que es la cultura urbana, sabes que durante mucho tiempo no permitían ni siquiera conciertos de rap en el Madison Square Garden. Que eso se termina cuando después Jay-Z hace su famoso concierto cuando sale The Blueprint. Sí. Ellos se vivían la película, pero después Vince, con el mismo Rey Mysterio, se dio cuenta que eso era una licencia para imprimir dinero. Uno iba a cualquier evento de lucha. No, el merchandising, lo que yo digo, la máscara, ¿qué fanático de la lucha no quiere tener? Mira, aquí en cualquier fiesta de Halloween en octubre, tú vas a ver 3 o 4 máscaras de Rey Mysterio ahí. Claro. Y lo mismo pasa con el anime. El anime, por más que uno ve la historia, pero está diseñado es para vender mercancía. Ya sea figuras, ya sea manga, ya sea videojuegos, pero está hecho es para vender mercancía. En el caso de Yu-Gi-Oh!, vender tarjetas, cartas. En el caso de la lucha libre, todo está diseñado para vender mercancía. Máscaras, t-shirts. Yo creo que todo lo que es de entretenimiento, claro, que va dirigido a hombres. Voy a poner el caso de los hombres. Porque en el caso de las mujeres hay excepciones. Todo está preparado para vender merchandising. Así es. Incluso los muñequitos que nosotros veíamos. Todo eso. Era para merchandising. Sí, era para tú comprar juguetes. Claro. El deporte es para que tú compres la camiseta. Tú te compras la camiseta, te compras los utensilios, la lucha libre como tal. Claro. En el caso de las mujeres te digo no, porque las novelas no venden merchandising, pero sí... Por lo menos no de la novela. Sí, no de la novela. Atraer el rating y ahí promocionar otras cosas. Pero en el caso del hombre sí. Claro. La razón por la que me reí al hablar del tema de los juegos de básquetbol es que, por ejemplo, yo siempre marco la diferencia en el mundo del deporte de que MLB lo que le interesa es la marca del equipo. Entonces, por ejemplo, tú ves el prestigio de tú tener un jersey de los Yankees. Sí. Un jersey, por ejemplo, de los Dodgers, muy tradicionales aquí, de los Red Sox. Sí. No importa cuál sea el jugador. Obviamente, cuando hay un jugador muy grande, eso le sube el valor. NBA se concentra en el jugador. Sí. Entonces, ahí lo que pesa mucho es la camiseta del jugador. La camiseta del jugador. Incluso la migración de fanáticos que hay en NBA, eso tú no lo ves en casi ningún otro deporte. Vamos a verlo desde el punto de vista... LeBron. O sea, LeBron pasa de Cleveland a Miami y entonces una cantidad importante de fanáticos le dicen a Cleveland, hey, señor, esto fue bueno mientras duró. Vámonos para Miami. Y siempre que LeBron cambia de equipo, se convierte la camiseta en la camiseta más vendida. Claro. Que le tiene que haber dolido unos cuantos cuando entonces LeBron llega a Los Ángeles. Sí. Entonces tú te pasas todo ese tiempo, hey, los Lakers no sirven. Y después pasa LeBron, hey, los Lakers son lo mejor. Pero en el caso de la WWE, se centra más en el luchador también. Sí. Claro, se centra mucho más en el luchador. Pero son pocos eso es lo que te digo. Y volviendo al tema de Roman Reigns, son pocos los luchadores que logran ese impacto. Sin embargo... Por ejemplo, Austin sí lo logró. Con Austin 316. Sí. Y la NWO, que no era un t-shirt de también la NWO, sí. Que sorprendentemente, el que para mí es hoy en día más recordado, no es el NWO blanco y negro. Porque yo en la calle lo que veo aquí
es el NWO rojo, que era el Wolfpack. El de Kevin Nash, Scott Hall, Lex Luger y todo ello. De manera retrospectiva. Pero sí, Roman Reigns sí vende bastante. El tema es que no va a llegar a los volúmenes que tenía Austin. Austin en un momento era una figura de lo principal en la cultura popular, ni hablar de La Roca. Porque cuando La Roca pasa al mundo de la actuación, es justamente por la gran popularidad que tiene en la lucha. Y al día de hoy es el actor más taquillero. Y yo sé lo que me dirán algunos, Yatzel, eso es una exageración. Mira estas otras películas que han ganado tanto, sí, pero esa es la propiedad intelectual que lleva a esa ganancia. Porque, por ejemplo, una película de Marvel, para su ganancia, no depende necesariamente de un actor muy grande para vender lo que son las entradas. Una película de Christopher Nolan se vende por Christopher Nolan, por la buena voluntad que él ha logrado con Batman, con Inception, con Interstellar, con Dunkirk. La Roca atrae a muchos clavos, incluso, pero porque es La Roca. Ok, pero no es que las películas de él son las más taquilleras. No, él es el más taquillero. Sí, más taquilleras son las películas, si tú lo miras, de que la gente compra la taquilla por él. ¿Qué es lo que la gente va a ver? Y van a ver es a La Roca específicamente. Porque tú tienes, por ejemplo, a Batista en películas que son muchísimo más taquilleras que La Roca. Muchísimo más taquilleras. Claro, porque y al mismo John Cena. Claro, bueno, Batista sale en las Avengers. No, exactamente, en Guardianes de la Galaxia. ¿Sabes qué pasa algo chistoso? Dos cosas con Batista. Batista era un bouncer en Washington DC. Y ya él tenía, creo que era como 34 años en aquel momento, un poquito menos, cuando entonces le dicen, hey, con ese físico tú pudieras ser luchador. Mucha gente entiende que después de los 30 años cambiar de carrera o cambiar de, no necesariamente carrera, pero de camino de vida, es un riesgo muy grande. Y después terminó siendo uno de los más exitosos. Pero más aún, Batista tenía ya más de 45 años cuando cambia el mundo de la actuación. Igual uno piensa qué tanto éxito puede tener. Pero ¿qué terminó pasando? El contrato que él firmó para la primera Guardianes de la Galaxia no era un contrato muy lucrativo. No, ni su papel tenía tantas líneas tampoco. No, definitivamente lo ponen como un idiota. Pero ¿qué pasa? La película ganó un dineral. Y después de ahí, él tuvo una carrera. Pudo seguir ahí ganando dinero. Al punto de que cuando él logra pues esa visibilidad en la primera Guardianes de la Galaxia, lo llevan a James Bond. Cuando el bouncer de Washington D.C. se hubiese imaginado que iba a terminar en una James Bond, peleando ahí con Daniel Craig. Sí. Entonces, siempre me gusta resaltar eso. Aunque para mí la historia más inspiracional es la de La Roca. Porque cuando él narra, y si ha podido ver la serie reciente, que me impacta muchísimo, de cómo su familia perdió la casa, cuando el vehículo se lo llevan, él ve a su mamá llorando y suplicándole que por favor no se lleven el vehículo, y cuando él no logró triunfar en lo que era el área del fútbol americano, y que él en el momento en que lo sacan del fútbol canadiense solamente tenía $7 en su bolsillo, y que él sufrió una depresión profunda, y de eso terminó siendo no solamente una de las figuras más históricas de la lucha libre, sino una de las figuras más exitosas del mundo de la actuación. A mí la verdad que me motiva muchísimo. Y a mí en el caso de La Roca me sorprende el hecho de que, claro, es bueno que esto salga ahora, que hacen la serie y eso, y estos tipos de documentales, pero cuando él comenzó, todo el mundo lo veía como uno ve al típico hijo del famoso. Claro. Era abuchándolo completamente. Muere, Rocky, muere, le gritaban. Y eso es otra cosa que a mí me inspira, porque, por ejemplo, él no quería ese personaje. Y le dicen, no, es de esta manera. Y le dicen, mira, pero yo soy de esta manera, yo soy más chabacano. No, es así. El público se le vira por completo, incluso él pensaba que lo iban a despedir, hasta que finalmente le dan el chance de ser él mismo. Y triunfa. Lo mismo en el mundo de la actuación, porque él no tuvo éxito desde el inicio. Entonces le dicen, mira, tú tienes que ser así, tú tienes que ser esta estrella. Quítate ese nombre de la Roca. No, tú tienes que ser Dwayne Johnson. Él le dice, mira, pero yo soy conocido por ser La Roca. Sí, pero que no piensen en lucha libre. La gente viene a verme por la lucha libre. Entonces al inicio no estaba teniendo éxito, pero después termina siendo él mismo y logra el éxito. Y eso yo lo llevo a la siguiente reflexión conmigo mismo, porque mira, yo viceministro de Relaciones Exteriores, embajador, candidato a diputado, hay gente que me dicen, mira, ¿para qué tú vas a ir a hablar de lucha? ¿Para qué tú vas a ir a hablar de rap? Y yo digo de la siguiente manera, lo único que la gente no perdona es la falsedad. Lo único que la gente no perdona es la falta de autenticidad. Y si a mí me dicen que yo tengo que dejar de ser Yatzel para tener éxito político, pues yo me preparo para perder, pero nunca para ser falso. Wow. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Qué forma de terminar?